hermanos, acompáñenme por favor a 1 Corintios 10. Hoy voy a tratar, hermanos, de afirmar lo que hablamos hace 2 o 3 domingos, si no me equivoco, cuando hablamos de la escala de grises. Es un tema difícil. También de pronto me da mucho miedo que alguno de ustedes, espero que no haya sido así, pero ante estos temas es como la pastora dijo que yo podía hacer lo que quisiera. Me dio luz verde para entrarle a todo mientras mi conciencia esté tranquila. Hermanos, si alguien salió así, no me entendió. Entonces, por eso hoy quiero hablarles un poco más para poder afirmar. Y Pablo, yo creo que andaba en las mismas que yo, que repitió un poco lo que hoy vamos a hablar acerca de esto. Si tú recuerdas, el problema era que había como 2 grupos importantes dentro de la iglesia de Corintios. Unos eran los gentiles y eran más liberales, y su pensamiento era como, pues si yo conozco al Dios verdadero, Él es dueño de todo, yo tomo la Santa Cena y me bautizo, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces ellos se sentían en esa libertad que Dios les ha dado, pues tratando o buscando hacer lo que ellos quisieran, tuvieran en gana, como dicen por ahí, porque se sentían con esa apertura para ir, venir, hacer, sin importar algunas cosas que había alrededor. Y por otro lado estaban los judíos y algunos gentiles quizás más, que tenían un conflicto con la persona que fueron antes, y que ellos, al hablar de temas que no estaban muy seguros, se cerraban y decían, está mal, y no hay que hacer esto. Y entonces estamos entre 2 personas o 2 tipos de grupos que aman al Señor, que conocen la doctrina, que van a la iglesia, pero piensan diferente. Porque veíamos la vez pasada que hay muchos temas, muchísimos. Yo creo que la gran mayoría de los temas son temas que la Biblia no tiene algo claro. ¿Sí? Hay temas importantes: amar a tus enemigos, perdonar, no robar, no matar. Muchos temas que la Biblia es muy clara en qué hacer, pero conforme pasa la cultura y los tiempos hay cosas que van cambiando, y entonces ya no nos queda claro si está bien o está mal. Y Pablo es tan sabio que no te viene a decir, está bien, Ana, hazlo así, o está mal, Ana, así no se hace. La intención de Pablo es: te voy a dar ciertos principios para que tú te des cuenta que tú como cristiano tienes una responsabilidad al tomar decisiones. Y tienes que pensar no solamente en tu libertad de decir, la pastora dijo que puedo hacer lo que yo quiera, sino tengo que tomar en cuenta muchísimas cosas que hay hacia Dios y hacia mi alrededor. Porque efectivamente, hermanos, el cristiano, bueno, más bien lo voy a convertir en pregunta. ¿Para qué somos cristianos? A veces el cristianismo es tan individual que yo vengo para recibir algo de Dios, para que Dios me bendiga y me transforme, y gloria a Dios por ello. Pero el hecho de que usted venga al cristianismo y a la fe, hermanos, conlleva que usted ahora es un hijo de Dios que está llamado a reflejar a Jesús. Y usted y yo somos una persona que busca que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Es una gran chamba esa. Y entonces, para yo tomar decisiones que no están tan claras en la Biblia, no puedo apelar solamente a mi libertad, ¿no? A lo que yo piense y no me afecte. Porque la vida cristiana, y tengo que entender que es amar a Dios de la misma manera que amo a los demás. Y entonces Pablo empieza hablando en el capítulo 10, lo vimos la semana pasada, haciéndoles recordar, sobre todo a los liberales, que decía, recuerden al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en los versículos del 1 al 13, les dice Pablo, ellos a su manera experimentaron la Santa Cena, experimentaron el bautismo, vieron la presencia de Dios y la experimentaron, y aún así
Dios no se agradó de ellos. Aún así eligieron cosas que no eran correctas. Entonces Pablo empieza hablando de advertencias. Ahorita vamos a volver a este esquema de principios, pero en los versículos del 14 al 22, Pablo cierra este pensamiento y dice, todo aquello con lo que luches, todo aquello que tú eres realista y dices, yo no puedo, huye, dice Pablo, huye de la idolatría, huye de aquello que te lleve a que sea más importante que Dios en tu vida. Y entonces Pablo empieza a hablar y hace una comparación bien extrema. No la voy a leer por tiempo, pero Pablo empieza a hacer una comparación muy extrema diciendo, ¿cómo es posible que algunos de ustedes tomen de la mesa del Señor, pero también estén en un banquete de demonios? Déjame te explico. Recuerda que el tema desde el capítulo 8 es el tema de la carne a los sacrificados. Entonces, de los animales sacrificados, más bien. Entonces, Pablo explica unas cosas en el capítulo 8 y dice, hay gente que va y come animales de los sacrificios de los ídolos en el templo. Y en el templo no solo comían animales, en el templo había un ambiente de sexualidad, había un ambiente de alcoholismo, había un ambiente muy negativo. Y Pablo dijo, aquí sí no es posible que tú tengas una comunión con Cristo, porque es lo que la Santa Cena hace en nosotros. No solo representa, no solo es un símbolo, sino es una experiencia de comunión con Jesucristo y con la iglesia, y a la vez estés en otra mesa comiendo y haciendo cosas que no son correctas. Y aquí quiero dejar bien en claro, porque es aquí donde Pablo empieza a hablar. Pablo pone este escenario donde dice, el asunto, hermanos, no es el animal sacrificado. El asunto es el lugar y la atmósfera. Es decir, ahorita Pablo va a empezar a hablar de ejemplos donde, caray, sí puedo comer animal sacrificado. Pero Pablo empieza hablando diciendo, hay lugares, hay espacios o hay momentos que de verdad no combinan. No podemos tentar, no podemos decir a Dios, mírame como si puedo, ¿no? Cuando tú te conoces. Y de esta manera, del 14 al 21, empieza a hablar Pablo y dice, no pretendas poner a Dios a prueba, insistiendo en un derecho que tienes de decir, yo ya soy de Dios, yo puedo ir a cualquier lugar, puedo disfrutar lo que sea. Pablo dice, cuidado, huye de eso. Necesitamos entender que hay muchos aspectos. ¿Tienes la imagen? ¿La encontraste? Hay muchos aspectos, hermanos, que están en esta escala de grises, que no son malos en sí mismos. El asunto muchas veces es lo que hay alrededor. Y es lo que Pablo está intentando decir. Y lo vamos a ir viendo. La comida no es tan mala. Incluso dice, si vas al mercado y compras comida, ni un problema. Pero en ese lugar evita y cuida y no puedas tener. Entonces aquí Pablo, hermanos, está apelando a la reflexión. Tú y yo muchas veces estamos enjaulados mentalmente en la situación, la particularidad, pero cuando nos metemos a los principios bíblicos, nos damos cuenta que no es tanto la particularidad, sino es todo lo que rodea el punto. Ahorita voy a dar unos ejemplos, pero aquí le pedí a Pablo que pusiera los que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que yo sé que a algunos ya nos da así como un poco el soponcio nada más de hablarlos, pero son estas áreas grises que a veces no nos gusta hablar al respecto, porque en algún momento a mí me dijeron que estaba bien o que estaba mal. Entonces, este sermón, hermanos, se llama Lo que a Dios le importa. ¿Qué es lo verdaderamente importante cuando yo tengo un escenario y tengo que tomar una decisión que la Biblia no es muy clara? ¿Qué es lo realmente importante cuando yo tengo que enfrentarme ante circunstancias que han cambiado culturalmente? ¿Qué es lo verdaderamente importante cuando mi hija me dice, mamá, quiero ir al concierto de Taylor Swift?
O mamá, quiero hacerme un tatuaje. ¿Qué es lo verdaderamente importante? O si nuestros jóvenes de pronto nos dicen, no sé, que quieren poner luces aquí para un concierto. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que a Dios le importa? Es difícil, sí, hermanos, no saben, gracias, estoy pantalón porque tiemblo con este tema. Es difícil, pero es necesario reflexionar. Y lo primero que a Dios le importa, fíjese en el versículo 23, lo que dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La primera reflexión que hace Pablo es, los corintios decían, soy libre, he experimentado la libertad en Cristo, yo puedo hacer todo. Fíjense bien, el Corinto solamente decía, todo me es lícito. Pablo fue el que agregó, pero no todo te conviene. Todo puedo hacer, pero no todo edifica. Pablo puso el punto y coma y el pero. Y les dice, necesitas pensar que el cristianismo, el hecho de querer reflejar a Cristo en nuestra vida, tiene que ver con ceder derechos que pensamos que podemos hacer, que no son malos en sí mismos, pero quizás no edifican ni a mí ni a los que están a mi alrededor. Pablo en este pasaje, hermanos, nos está hablando, ellos insisten en su libertad y en sus derechos, pero Pablo está insistiendo en el saber que somos uno solo. Y se refiere a pensar en cómo todo lo que yo soy tiene que ver con a veces ceder nuestros derechos. Y lo primero que Pablo aquí viene para hacernos reflexionar en este mundo de decisiones que no tenemos muy claros, las palabras o las preguntas es, ¿esto conviene? Pero vamos a ser reales, ¿esto edifica? ¿Le hace bien a otros? Resulta que dentro de mis derechos está el pensar en los demás. Pablo, hermanos, nos está invitando a una libertad bien entendida y una fe que se funda con límites y que conoce sus límites. Sí, todo nos es lícito, todo podemos hacer. En Cristo tú eres libre, pero esa libertad te lleva a amar, porque ahora la nueva ley es la ley en amor, dice Gálatas. Y lo que realmente a Dios le importa, hermanos, es que reflexiones en las decisiones que estás tomando. Si son por rebeldía o si no lo haces por decir, porque yo soy bien cristiano y por eso no hago nada de eso. ¿O qué me está llevando a entrar en estos escenarios grises? La invitación es reflexiona y piensa si es edificante para ti y si edifica a los demás. Ayer platicaba con Gracia, íbamos a un café y decía, no sé si decir esto, pero lo voy a decir porque Ana es muy transparente y espero no me corran. Pero Ana Borunda le gustan los tatuajes y a mí me gustaría hacerlo, pero la verdadera pregunta, ¿es malo en sí mismo, hermano? ¿Es bueno en sí mismo? No. ¿Es malo en sí mismo? No. ¿Le importaría a Dios mi tatuaje? Yo creo que no. Pero aquí el asunto, hermanos, es entender que estoy en una iglesia que puede causar mucha confusión, que puede causar un revuelo por el hecho de yo ser la autoridad espiritual y porque sé que somos de diferentes generaciones. Y entonces a mí no me hace ni más libre ni más esclava ponérmelo o no. Yo decido no hacerlo. Y no es que por amor a ustedes, sí, pero tiene que ver por experimentar una libertad que yo tengo para cuidar y para evitar. ¿Me edifica un tatuaje? No. ¿No edifica a otros? Quizás. Entonces, tengo que tener este cuidado particular, hermanos, pero si un hermano de la iglesia decide hacerlo, ¿estaría mal? ¿Realmente le importaría a Dios? Son preguntas que estamos llamados, hermanos, a hacernos. Por poner un ejemplo.
Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué dice que dijo que no entendí? Ok, déjenme les platico un poquito. Pablo les está diciendo, recuerden que su ejemplo, yo puse un ejemplo de tatuajes. En el caso de Pablo, estaba poniendo un ejemplo de la comida o de la carne a los ídolos que era sacrificada. Y dice, en el banquete no, en esa atmósfera no. Pero si tú vas y compras la comida en el mercado, cómela. ¿Somos hipócritas al hacer esto? No, hermanos, porque tiene que ver con la atmósfera en donde yo estoy, ¿sí? Pablo aquí es un poco confuso porque dice, y no preguntes nada por motivos de conciencia. Y yo decía, pues ni que fuera la barbacoa, ¿verdad? Que a veces decimos, no sé de dónde procede y mejor no quiero saber para no comérmela. O a lo mejor, me recuerdo yo cuando estaba en un viaje misionero, estábamos en la Sierra de Zacatecas, en mis tiempos de seminarista. Ya eran las 11 de la noche, nos habían dado mucha comida por todos lados, yo ya no quería comer nada. Pero en las misiones, hermanos, tú tienes que saberte adaptar para que el pueblo te acepte. Y entonces yo me siento con todos mis compañeros y nos dieron de comer. Yo hasta la fecha yo no sé qué nos dieron de comer. Y yo veía a mi líder y le decía, ya no quiero comer, Ralo, ya no quiero. Y yo recuerdo que Ralo me dice, cóllate y trágatelo. Así me dijo, cóllate, porque estábamos en un contexto misionero. Y Pablo no estaba, el apóstol Pablo no estaba invitando a decir, cóllate y trágatelo. No, el apóstol Pablo lo que estaba haciendo es que los judíos, ellos investigaban absolutamente todo. ¿Y cuántos años tenía la criatura cuando la mataron? ¿Y cuántas pezuñas tenía? ¿Y cómo era? Y ellos investigaban todo para poder saber si se podían comer o no ese alimento. Entonces, el apóstol Pablo dice, no investigues, cómelo. Porque no ofendes a Dios, porque Dios es dueño de eso. La falla no está en comerlo en sí mismo, sino en la atmósfera que nos rodea. ¿Qué tengo que hacer yo para tomar decisiones? Pensar en mi atmósfera. Y también acabamos de leer que dice, y si alguien que no es cristiano te invita y te da de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿qué tienes que hacer? También, diría Ralo, cóllate y cómela. Eso diría mi líder de misiones. Disfrútala, no pasa nada porque no es malo en sí mismo. Pero si esta persona, y fíjense que es bien importante, hermanos, porque está observando Pablo aquellos que no son cristianos, que te están viendo y que para él le pueda crear una confusión que tú hagas eso, detente. Pero fíjate el tipo de persona que Pablo está invitando a reflexionar. Aquellos que no son creyentes, que te inviten a comer. Punto número 1, cuando dice Pablo, el apóstol, que no tengamos relación con los que no. Aquí nos está diciendo, si tú te relacionas con alguien que no es cristiano, adelante. Y si te invita a comer, adelante. Tantas iglesias nos han prohibido no relacionarnos, no tener amigos no cristianos. ¿A quién vamos a hablarle de Jesús si no los tenemos? Y la invitación es, si tú vas con una persona que no es cristiana y te da de comer, hazlo. Pero si para él es algo confuso, y es que para los corintios, el cristiano era como la continuación del judío. Y en tiempos del intertestamentario, el pueblo judío era amenazado y atacado por los griegos y romanos. Y a ellos
los mataban, a los judíos de antes los mataban por no comer carne de marrano. En los tiempos de Antíoco Epifanes mataban puercos en el altar y esa comida la tenían que comer los judíos y para los judíos era una grosería. Y entonces si el que no es cristiano decía, caray, ¿tú sí puedes comer cochino? Hasta raro, ¿no? Porque se supone que los que son de Dios, del Dios Jehová, no comen marrano, está raro. Ahí es donde dice Pablo, detente, porque eso puede confundir y puede no generar una fe, porque puede ser algo ambiguo. Me estoy explicando. El asunto es que para ellos generaba un choque si tú tomas una decisión así. Y entonces Pablo dice, cuida a los que no son cristianos o a los débiles. A veces el problema, hermanos, es que en la iglesia muchas veces se nos ha enseñado a decir, no lo hagas porque puede ser de tropiezo, pero la Biblia nos habla de tropiezo para los que no están en Cristo o los que están empezando, no para aquellos que tienen muchos años en la iglesia y no han pasado a esa capacidad de que somos diferentes y podemos reflexionar y llegar a conclusiones diferentes. El mensaje es, cuida a los que no son cristianos o los que están empezando, no a los hermanos que tienen muchos años y no han entendido que hay una escala de grises. ¿Qué duro? Sí, pero tenemos que aprender a diferenciarlo. Por tanto, ¿qué es lo que le importa a Dios, hermanos? ¿La comida sacrificada? No, porque es de Él. La vaca que mataron, el puerco que mataron son de Él. El asunto es la atmósfera y el amor que tengo por los demás para que vean a Cristo. Y Pablo resume todo esto, hermanos, en... déjenme digo una frase que encontré. Ningún corintio puede afirmar que es amoroso y luego pisotear la conciencia de su hermano. No podemos hacer esto. Por tanto, la atmósfera importa, el lugar que te desenvuelves, no es hipocresía quizás. Por poner otro ejemplo quizás, yo creo que aquí, con todo el calor que estamos haciendo, usamos shorts, ¿verdad? Pero venga al culto con shorts. Ay, es raro, se vería, no es malo, no es pecado, no ofende a Dios, pero a lo mejor dentro de nuestras reglas particulares no lo usamos. Sin embargo, no es malo en sí mismo usar short. No es malo si yo quiero tomar una pieza de baile con mi esposo, pero la atmósfera en donde estoy, si yo me voy a un lugar donde es muy diferente, eso es lo que Pablo nos invita a reflexionar. Hay cosas en sí mismas que no ofenden a Dios porque Dios las hizo y Dios las diseñó y nos invita a disfrutarlas. Piensa en los demás, piensa en los lugares y en los momentos. No es hipocresía. Y si no me entendiste, mira, nada de lo que absolutamente dije, déjame cerrar con esto y con esto se resume todo. Dice el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Cuál es el resumen? ¿Qué es lo que a Dios le importa? Que tú reflexiones a través de la atmósfera en la que estás y tomes decisiones correctas, que tú ames y cuides a los que están a tu alrededor y que tú sepas que lo que haces, comas, bebas, vayas a trabajar, cortes el pelo, maquilles, te tomes un café, vayas a desayunar, des clases, seas doctor, estés jubilado, seas abogado, todo lo hagas para la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto? Usted se ha fijado que decimos cuando alguien canta y lo hermano, qué bonito canta, para gloria de Dios. Y a veces ni siquiera sabemos qué es. Hermanos, gloria de Dios es cuando es dar a conocer a través de mi vida quién es Él. Y eso hace que Él se reconozca. ¿Quién es el Dios de amor que tú conoces? A través de tu forma de amar, de comer, de beber, a través de tu forma de cuidar a los demás, Dios es conocido o no es conocido. Dios, a través de tu forma de vida, Ana, me confundes más de lo que realmente me dices quién es Dios.
Eso es lo que Pablo intenta decir. Todo lo que hagas, piensa, esto va a hacer que la gente conozca a Dios o no lo conozca. Si yo tomo esta decisión, Dios se va a ver a través de mí o no se va a ver a través de mí. No significa que uno haga lo que se ocurra sin pensar en los demás, ni tampoco en los límites de la libertad que aquí se sugieren. Significa que la conciencia de otro, que cuidemos las conciencias de otros por medio de pensar cómo es la gloria de Dios y si reflejamos a Dios. Había una parte, pero bueno, ahorita la busco, donde decía, seguramente los corintios dijeron, no, Pablo es muy severo, no, Pablo es bien liberal, no, Pablo, y siempre va a haber este espacio. Y creo que todo se puede resumir en, damos gloria a Dios. Tus decisiones, tus escalas grises, hacen que otros vean a Dios a través de ti. Por tanto, recuerda considerar siempre a los demás. Si no ofendes, si estás tranquilo, si tu decisión es genuinamente reconoce a Dios y a los demás, disfruta la libertad que tienes. ¿Es importante para Dios la decisión? Cuida tus intenciones, el cuidado, elige tus batallas, así como yo elijo las mías para saber cuidarlos y ser ejemplo, también elijan las suyas, hermanos. Pero también aquellos hermanos que ya tienen mucho en la iglesia, que de alguna manera tienen una estructura ya bien definida de qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano, empiece a pensar si son escalas grises y reflexione en ellas. Y si realmente a Dios le importa eso o le importa la intención y el cuidado hacia los demás. Y cierro con esto. Si usted dice, pastora, me es difícil pensar en otros. Hace unos días hablaba con el pastor Carlos Samuel, que también le damos la bienvenida al pastor Carlos Samuel. Y me dijo un pasaje que me gusta, no sé si lo puedas proyectar, Pablo, está en 2 de Pedro 1:5, si no me equivoco. Déjame, te confirmo, espérenme. También creo que una escala de grises es el celular, ¿verdad? A lo mejor para algunos soy muy poco espiritual por traer el celular, la Biblia en el celular. Escala de grises. Ok, dice el 5 y el 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque a veces nos es difícil no pensar en el otro, porque a veces mis decisiones son, no me importa lo que piensen los demás. Una, creo que es por el ritmo de vida social que llevamos, pero otra, hermanos, es porque nos falta crecer. Si se fijan, Pablo dice, añade a tu fe virtud, tu relación con Dios y estos medios de gracia. Y a tu virtud añádele dominio propio, añádele conocimiento. Y a tu conocimiento añádele dominio propio. Y a tu dominio propio añádele paciencia. Y entonces experimentarás un afecto fraternal. Quizás nos está faltando crecer en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, para poder decir, tengo la capacidad de ver por los demás. Hermanos, añadamos a nuestra fe todo esto para conocer, para saber decir no y saber cómo estamos amando a los demás. Quiero, hermanos, cerrar, aprovechando que es temprano. Quiero que hagamos equipos y podamos platicar de esto. Nos ayuda a decir, yo no entendí nada, a lo mejor alguien dice, pues yo más o menos, y nos complementamos. A veces de aquí para allá, yo puedo sentir que se me expresé, pero a lo mejor no quedó claro. Así que puedes poner 8 minutos, Pablo, y vamos a ponernos en equipos, hermanos. 4, 5, 6 personas y platiquen del sermón. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué no les parece? Porque es muy válido
que no estén de acuerdo, platiquemos de qué es lo que a Dios le importa ante aquellas cosas que no estamos muy seguros o que diferimos en pensamiento. Si se pueden separar de familias, también está bien, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. 8 minutos, por favor.